No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. En Madrid, como cada mañana de domingo, está conmigo Marc Bassets, que, salvo que el organigrama haya cambiado sin yo enterarme, es subdirector de opinión del País. ¿Es correcto, no, Marc? Eso es. ¿Cuántos subdirectores hay en el País? Uy, me has hecho una pregunta. Ya te he puesto en un mal sitio. Yo creo que hay 4, ¿no? Opinión. Sí, yo creo que hay 4. Bueno, un día vamos a invitar al director de Recursos Humanos para que me deje las cosas claras. Oye, vamos a empezar directamente con esta música. Mira. Mr. President, Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday. Hace 2 horas y 3 minutos, porque me imagino que está o en Washington o en Florida, es decir, en la costa este, Donald Trump ha cumplido 80 años. Para celebrarlo, ha convocado una fiesta en la Casa Blanca, donde va a albergar pues una especie de espectáculo de testosterona, un torneo de lucha libre de la UFC, en la que por cierto tiene acciones, con música en directo, a pesar de que varias personas a las que había invitado ya han rechazado la invitación. Además, dentro de unas pocas semanas, Estados Unidos celebra el 4 de julio el 250 aniversario de la independencia del país, y las fiestas que están por suceder tienen todo el aspecto de convertirse en una especie de, en lugar de un aniversario de la conformación del Estado, una especie de celebración del trumpismo. Pero paralelamente, y no sé tú, Marc, yo tengo la impresión de que hay símbolos y cosas que nos hacen ver que el trumpismo, la era Trump, se está empezando a desmoronar y a desmantelar, ¿no? Hay esa simbología icónica de ver cómo han quitado su nombre, las letras Trump, del edificio Kennedy Center en Estados Unidos por una decisión judicial. Otra decisión judicial le obliga a reinstaurar en los museos todas estas piezas y exhibiciones que habían eliminado. Hay algunos indicios que nos hacen pensar que estamos en el principio del fin de una era entera, ¿no? Podría ser, pero yo siempre soy muy hipercauto con todo esto, porque siempre me acuerdo, te acordarás también de la campaña electoral donde Trump ganó por primera vez 2016, que cada 2 semanas era, bueno, ya está, esto de Trump se acabó, ¿no? Fracasará. Los republicanos dirán que no. Cuando empezó a insultar a John McCain, que era un héroe de guerra, ¿cómo puede? Bueno, y mil ejemplos. Y Trump tiene una especie de resistencia y de resiliencia, pero es verdad que hay cosas que son inexorables. Una es la biología, otra es la Constitución. Sí, la ley, claro. La ley. Y la ley dice que Trump no se podrá volver a presentar. Y otras son las realidades también de que muchas cosas él se da cuenta que no le salen. Tiene las elecciones de medio mandato en noviembre que no pintan nada bien para él ni para su partido. Y luego está lo que tú dices, los jueces. Por mucho que la democracia de Estados Unidos se haya resentido y que Trump haya tensado muchísimo hasta el límite las costuras de esta democracia y su autoritarismo la haya puesto bajo presión, yo confío, yo creo y yo veo signos de que es una democracia que resiste, ¿no? que los contrapoderes, al final, para utilizar una expresión muy americana, al final del día los contrapoderes existen. Bueno, quizás soy ingenuo, pero creo que esto es lo que puede suceder y lo que sucederá, espero. Antes hablábamos fuera de micrófono que se van a cumplir 250 años. Trump también quería personalizarlo. De hecho, intentó, no sé si al final prosperó, la idea de emitir unos billetes de $250 con su cara, cuál sería la primera vez que un presidente vivo está en un billete, en algo tan
simbólico para Estados Unidos como es $1, ¿no? ¿Crees que será una celebración más tipo Corea del Norte o más tipo democracia clásica? Me temo que más tipo, o que él intentará que sea más tipo Corea del Norte, lo que va totalmente en contra de los principios de Estados Unidos, que se inventaron en contra de las monarquías europeas, ¿no? Y se trataba de tener un presidente con muchos límites, con muchos contrapoderes y que no fuese un monarca, precisamente, que no hubiese su rostro en los billetes de moneda y en los dólares, ¿no? Entonces, y él, este culto a la personalidad que él practica, quiere decir que, en mi opinión, que no ha entendido lo que es Estados Unidos. Estados Unidos, lo comentábamos el otro día, es un país que nace con una idea, ¿no? Una idea muy imperfecta y que tarda décadas, siglos en realizarse y que no se ha realizado todavía, que es una cosa que un work in progress, perdona el anglicismo, un trabajo que se va haciendo a medida que avanza el tiempo. Es la idea de democracia, la idea de emancipación, la idea de libertad, todas estas ideas que vienen de la Ilustración, de las ideas ilustradas, de la enciclopedia, de los filósofos franceses del 18, son las ideas con las que nace Estados Unidos y no me parece que sean las ideas de Donald Trump. ¿Es una democracia antigua o es una democracia moderna? Mira, es joven y es antigua. Es un país joven, tiene 250 años. Pero luego estaba pensando, yo miro los países en los que he vivido y que más o menos conozco, ¿no? Alemania, donde hasta hace un par de meses estuve viviendo. Alemania, como país, cuando se funda Estados Unidos hace 750 años, no existe Alemania. Son un montón de reinos y principados, ¿no? Alemania se funda en 1871. Se funda por primera vez, pero luego hay la Segunda Guerra Mundial, hay el nazismo y hay la Hora Cero. 1945. Es una refundación total de Alemania, de dos Alemanias. Y hay una tercera refundación en 1990 cuando se reunifican las dos Alemanias. O sea, podríamos decir que Alemania existe de verdad, tal como la conocemos hoy, desde 1990. Mucho más joven que Estados Unidos. Tomemos España. España tiene una historia mucho más antigua, evidentemente, pero la España constitucional, pues las Cortes de Cádiz, 1812, más un poco en la estela de la Revolución Americana, pero un poco más tarde. Y luego, no vamos a repasar toda la historia accidentada de las guerras del siglo XIX, de la guerra civil, por supuesto, del franquismo. Se podría sostener, algún historiador me lo discutirá, pero se podría sostener que la España moderna se funda con la Constitución del 78. Francia, que también es un país que nace con una revolución un poco más tarde, en 1789, que la Revolución Americana. Con esto no quiero decir que Estados Unidos sea un país muy antiguo, es un país joven, pero mi teoría es que es una democracia muy antigua. 250 años continuos de democracia, no hay tantas en el mundo. Para charlar sobre todo esto hemos invitado a un conocido nuestro, un gran periodista, corresponsal en Washington del diario El Mundo, Pablo Rodríguez Suances. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, y gracias por permanecer despierto para charlar un rato con nosotros. Creo que vas esta noche al espectáculo de lucha libre. No te pongas muy cerca para que no te salpique la testosterona, como decía. Va a ser difícil que no salpique porque no son solo los luchadores, no es solo el presidente. Si uno de estos últimos días, viendo toda la tropa que ha desembarcado de la UFC, del equipo de Dana White y demás, el ambiente que rodea toda la prensa especializada y todo lo que rodea tiene mucho de testosterona. Que por cierto el espectáculo lo retransmite la plataforma de streaming Paramount, que es propiedad de Larry Ellison, que necesitó el visto bueno de Trump para poder adquirir CBS. Al final todo está ahí, ¿no? En fin, no vamos a decir nada, porque también, como decía, Trump tiene acciones de la UFC. Oye, vamos a hablar primero, si te parece, Pablo, de Trump. Parece que se ha sometido a varias revisiones médicas en muy pocos meses, que está creciendo un poco la incertidumbre sobre su estado de salud, están las manchas y está el hecho de que se queda dormido hasta en un partido de los Knicks con todo el estadio abucheándole y él cabecea. Es indiscutible que algo le pasa, no solo efectivamente, como dices, los problemas que tiene de circulación, que esto ya se admitió el año pasado, la decoloración que tiene en las manos constantemente, o el hecho ya de que en las últimas semanas se duerma en todas partes. Yo creo que lo que mejor refleja que algo le pasa a nivel físico y de salud es que en sus primeros 6-7 meses era omnipresente.
todos los días, comparecía 1, 2 o 3 veces con los medios de comunicación a todas horas, en todas partes, en Washington, en los fines de semana en Florida, y ahora no. Ahora pasa semanas en los que a veces no comparece o no lo vemos, o lo hace sentado y no se levanta, y se nota claramente que las fuerzas que tenía, la fuerza con la que llegó, no son las mismas. Es alguien de 80 años que obviamente tiene algunos problemas de salud, e incluso, aunque él insista una y otra vez en que tiene unos test cognitivos con resultados que nunca nadie en la historia ha tenido, el hecho de que se hayan hecho una serie de pruebas y que se sigan haciendo una serie de pruebas, pues demuestra que hay cierta preocupación, yo creo, en su propio equipo. Hola Pablo, ¿qué tal? Aquí Marc. ¿Tú crees que es el inicio del ocaso de Donald Trump? Porque en todo caso, el trumpismo, bueno, no sé si está en tan mal estado de salud como parece, según describes que está Trump, tampoco. Muy bonito, o sea, tú te escaqueas de dar la respuesta siendo muy cauto y quieres que en cambio sea yo claro, el que se moje. Por eso eres el corresponsal de Washington del mundo. Yo soy también escéptico. Lo soy escéptico por 2 razones, o por 3 incluso. La primera, porque está por ver cómo va a ser la salida de esta presidencia. Está por ver si Donald Trump acepta que no pueda tener un tercer mandato, como la Constitución dice, en teoría, que no puede tener. Vamos a ver si este salón de baile que está construyendo, que tiene un búnker debajo, no es un mecanismo para encerrarse y resistir y hacer una transición. Y de eso tenemos muy serias dudas, de todas las maneras. Incluso si deja el paso y se lo cede a J.D. Vance o a Marco Rubio, vamos a ver algo inédito probablemente en la historia, que es pues un intento desde mar a lago de seguir controlando el país. La segunda razón es que no puede haber alguien parecido a Trump después de él. No hay ni J.D. Vance ni nadie de los que hay ahora mismo tiene la figura histórica, única, histriónica de Donald Trump, esa capacidad de romper todos los moldes, eso lo sabemos. Pero el daño institucional, esto no desaparece. Lo que estamos viendo en Estados Unidos ahora es en buena parte legado del primer mandato, pero sobre todo lo que estamos viendo en Europa, ¿no? que la conoce bien. O sea, lo que hemos visto que Meloni, Wilders, que Le Pen, que llevan diciendo esto 30 años, ahora tengan los lugares que tienen, es producto de cómo ha cambiado las reglas y sobre todo el lenguaje y los códigos de la política Donald Trump. Entonces, aunque es cierto que ahora mismo está teniendo otra vez una serie de derrotas judiciales brutales y que empieza a tener dimisiones y ceses en su gobierno que durante el primer año se había librado, y está teniendo una serie de derrotas y muy probablemente va a tener derrotas en las legislativas de noviembre, él ya ha transformado el país, ha transformado el Partido Republicano, y lo que es seguro es que no vamos a volver a la situación que teníamos antes de él. No, el año está claramente a largo plazo. Lo que pasa es que yo también tengo una tercera vía más optimista, Pablo, y es que con todo esto que está pasando, con su estado también físico, con tanta derrota judicial, con ver que no puede mandar lo que él está acostumbrado a mandar en sus empresas, que Trump en estos 2 últimos años se aburra de la presidencia, que esté deseando que acabe para dedicarse a lo suyo. Ojalá, porque no es una opinión personal, sino yo creo que ahora mismo el país está en una situación institucional muy delicada. Yo sí que estoy en el lado más escéptico sobre la capacidad de resistencia de las instituciones. Yo creo que las ha llevado muy al límite y no han resistido tan bien. Es verdad que los tribunales siguen prestando resistencia, e incluso el presidente de la Reserva Federal saliente ha prestado algo de resistencia, pero yo creo que se ha demostrado que las costuras del gobierno no estaban preparadas, y lo que está haciendo el Departamento de Justicia, lo que está haciendo en el FBI, lo que está haciendo básicamente en cada uno de todas las instituciones del país, ha sido casi sin ningún tipo de lucha. Buena parte del país, empezando por la oposición, lo ha fiado todo a ese desgaste, a sentarse y esperar un poco en la línea de que el gran asesor áulico de Bill Clinton decía, pues ahora mismo con esta popularidad de Trump no tenemos nada que hacer, hay que sentarse a esperar a que se desgaste y después, cuando esté en estos niveles, atacar como hienas. Pero claro, cuando tú tienes que fiar toda la resistencia, toda la resistencia y la supervivencia del país y de la democracia a que se canse,
a que se desgaste, dice muy poco, yo creo, realmente de la capacidad de resistencia del país. Sí, Pablo, el otro día leía un artículo, no sé si lo viste, en el Washington Post de Joe Klein, aquel periodista veterano estadounidense que escribió aquel libro anónimo de Primary Colors, después se supo que era el autor, y él decía, este periodista va a cumplir este verano 80 años, ¿no? Y él decía, nuestra generación, los que nacimos en el verano del 46, al final para bien y para mal, hemos definido Estados Unidos, lo que significa que hemos definido el mundo. Y él decía, Donald Trump, que cumple hoy 80 años, pero es que también aquel verano nacieron George Bush hijo y Bill Clinton, ¿no? Los tres nacieron en el mismo tiempo y es como toda una era definida por estas personas, ¿no? ¿Tú ves, lo ves así? ¿Crees que esta generación de los baby boomers quizá está saliendo ya y ha dejado un mundo que es el que heredamos y heredan nuestros hijos? Totalmente. Irónicamente, Joe Biden probablemente fue el último presidente del siglo XX. Hay varios libros interesantes que han salido en el último año analizando el fenómeno de Trump. Claro, nosotros lo vemos y lo seguimos interpretando muchas veces como algo realmente único, como una ruptura no solo con la tradición política estadounidense, sino con el alma del Partido Republicano, ¿no? Todavía nos agarramos un poco pues a las figuras de Ronald Reagan, a sus mensajes sobre la inmigración o similares. Pero en realidad, si uno analiza con un poco más de calma, pues mucho de lo que está ocurriendo con Trump pasaba con Ronald Reagan, con la propia figura de Ronald Reagan y con los movimientos que ya se veía pues en los movimientos evangélicos, ¿no? En la mayoría moral de los líderes religiosos de la época, o con las figuras de la inteligencia intelectual que en los años incluso anteriores, en los 70 y en los 80 eran predominantes en el Partido Republicano. O sea que claro, a Trump hay que verlo como una figura disruptiva, pero también como la consecuencia de 3, 4, 5 décadas de un partido republicano en busca de un espacio nuevo y en una base de la ciudadanía que no está satisfecha, no ya con la idea de los padres fundadores, ¿no? Sino con ese alma populista que también ha tenido Estados Unidos desde su fundación, con presidentes como Andrew Jackson, como aspirantes a presidentes como William Jennings Bryan, o como gobernadores como George Wallace de todos los puntos de vista, ¿no? O sea que la democracia y esta idea de Estados Unidos como la ciudad sobre la colina que ha inspirado a generaciones de norteamericanos que siguen pensando que el mundo mira con ilusión, eso ha desaparecido. Yo creo que el Donald Trump subido a un camión de basura en la campaña electoral de 2024 es lo que mejor lo refleja, de pasar de ser la ciudad sobre la colina que ilumina el mundo a la idea de Estados Unidos es un vertedero. Pablo, háblanos de la celebración del 250 aniversario del próximo 4 de julio. Creo que hay muchos artistas que se han negado a participar, otros que han sido anunciados como participantes pero ni siquiera se lo han comunicado y han dicho que ellos no están. No sé qué nivel de desastre hay en esta preparación. Pues es un nivel de desastre bastante grande porque pasa algo parecido a los combates de este domingo, ¿no? Hay mucha gente que aunque le pueda interesar la lucha libre, las artes marciales mixtas, pues no quieren estar asociados a este fenómeno y a esta interpretación muy partidista. Trump ha intentado hacer unos festejos. Había una serie de invitados, no de primer nivel, en fin, si Milli Vanilli son tu mejor opción. Pero si uno de ellos está muerto, además. Exacto, si Milli Vanilli todavía de hoy es tu mejor opción, mal asunto. Y el otro no canta. Ellos exacto, pues, pero se han ido rajando al entender que esto es algo que tiene muy poco de patriótico y mucho de mitin político, ¿no? Entonces Trump ha decidido que lo va a reconvertir pues en lo que más le gusta. Y yo creo que lo dijo en uno de sus mensajes más característicos, diciendo, bueno, hay tantos artistas que se están rajando porque tienen pánico escénico que hemos decidido convocar a la persona que tiene más seguidores que Elvis en su mejor momento, la persona más amada del país y el presidente más admirado de la historia, Donald J. Trump. Entonces lo ha decidido convocarse a sí mismo para dar un meeting. Entonces, claro, si todo eso lo juntas pues con el desfile del ejército que quiso meter el año pasado, con el Arco del Triunfo que quiere meter, el intento de cambiar el Kennedy Center, el billete de $250 del que hablabais, pues efectivamente esto ahí parece más Corea del Norte, por desgracia, que lo que pensábamos que era Estados Unidos. ¿Y el Mundial en todo este ambiente? ¿Qué tal? ¿Se nota ambiente futbolístico? ¿Trump lo registra o ya después de ganar el premio de la FIFA ya ha pasado? Totalmente. Trump, su foco y su pic de interés fue en diciembre,
cuando fue el sorteo de los grupos aquí en Washington, que él lo convirtió y se convirtió con Infantino en un espectáculo, ¿no?, a su mayor gloria, con sus artistas favoritos, sus canciones favoritas, YMCA, Andrea Bocelli cantando el Nessun Dorma, le hicieron un vídeo geográfico, le dieron el premio de la paz de la FIFA. Ese fue el momento peak. Después de eso ya perdió bastante el interés. Solamente se ha referido al Mundial cuando le han preguntado un poco por el precio de las entradas o algo así. Él no ha querido ir al debut de ayer de Estados Unidos, solo fue Marco Rubio, y hay poco interés en la presidencia y en todo Estados Unidos, diría yo. Vamos a ver ahora que ha terminado justo hace un ratito la NBA y la prensa deportiva a lo mejor se centra un poquito más en el Mundial, porque hasta ahora era todo Nueva York, Nueva York, Nueva York y los Knicks. Pero yo tengo muy poca sensación de ambiente, y en los medios de comunicación o en las redes sociales más americanas se ha visto muy poquito interés. Eso, cuando mis hijas eran pequeñas que jugaban al soccer, además en Estados Unidos, siempre me decían desde España, por fin el soccer ha llegado a Estados Unidos, ha calado, va a ser el deporte rey. Es imposible, es el deporte número, 8, 9, 10 en la lista de favoritos. Oye, que como siempre, muchas gracias, Pablo Rodríguez Suances, corresponsal de El Mundo en Washington, y descansa un rato porque tienes un día largo. Un placer, cuando queráis. Hasta luego, Pablo, un abrazo. Cuídate. A vivir que son 2 días. Queremos volver, como intentamos hacer a menudo, a Gaza, esa franja palestina convertida en algo muy cercano al campo de exterminio. El genocidio prosigue durante un supuesto cese de alto el fuego, que se ha cobrado 1.000 muertos bajo las bombas y otros muchos por desnutrición, por enfermedades prevenibles, como las que Israel impide al acceso a medicamentos que pueden curarlas, plagas. Hablábamos el otro día de las ratas, por ejemplo. Incluso el clima, dado que Tel Aviv prohíbe la entrada de tiendas de campaña y de casas prefabricadas que aliviarían a una población que vive entre ruinas. En Gaza se han creado condiciones que impiden que los palestinos vivan allí, y ese es precisamente un elemento que marca la definición de crimen de genocidio. En A Vivir queremos repasar en una serie de reportajes esa estrategia de Israel para forzar una limpieza étnica con la periodista Mónica García Prieto, que sigue muy de cerca la situación. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Javier. Pues sí, como dices, para que un genocidio se produzca tiene que existir la intencionalidad de acabar total o parcialmente con un pueblo o colectivo. Pero es que esa intencionalidad puede ser manifiesta, es decir, puede ser anunciada por los agresores o puede deducirse de su comportamiento. Y en el caso de Gaza se dan los dos elementos. Israel ha lanzado una campaña sistemática y deliberada para acabar no solo con las condiciones que permiten la vida y para forzar la salida de personas, es que está yendo mucho más allá, está implantando políticas encaminadas a despojar de dignidad a la población palestina. Hola, Mónica. Aquí Marc. ¿A qué te refieres exactamente? Entiendo que la guerra en Gaza es una sola con diferentes aristas. Sí, ni siquiera se podría calificar de guerra porque hay un contexto de ocupación, pero más allá yo veo muchos cidios o muchos delitos de asesinato o destrucción masiva de estructuras de vida. Por ejemplo, un domicidio, es decir, la demolición de viviendas. Se estima que más del 92% de las casas han sido destruidas o están muy dañadas. También se habla del urbicidio, dado que las ciudades han sido sistemáticamente arrasadas y han quedado irreconocibles. Y eso implica que espacios o recuerdos comunes de los gazatíes, los barrios, las mezquitas, los parques, mercados, cafeterías, todo eso ha volado por los aires. Incluso el 93% de los cementerios han resultado dañados. Y también se habla del academicidio, porque el 97% de centros educativos están hoy en día en ruinas, incluidas todas las universidades. Y también se habla del ecocidio producido por el uso de munición masiva. Se estima que el equivalente a 6 bombas de Hiroshima sobre uno de los lugares más densamente poblados del planeta. Hoy nos quieres hablar en particular del medicidio, que es la destrucción sistemática de todo el sistema médico palestino, y es uno de los crímenes de guerra más pavorosos de todos los cometidos.
pues más pavorosos y más descarados, porque Israel tampoco disimula sus ataques contra centros médicos y porque allí todos los 38 hospitales de la franja han sido objetivo militar. Yo creo que es el primer medicidio de la historia. Comenzó al tiempo que el propio genocidio, en octubre del 2023, y fue usado para forzar la limpieza étnica. A medida que Israel obligaba a los gazatíes a desalojar barrios mediante los bombardeos y las órdenes de evacuación, la población se refugió en recintos hospitalarios, confiando en la protección legal internacional con la que cuentan, pero entonces comenzaban los ataques directos y los asaltos, como explica Tirsa Leibovitz, responsable de la ONG Médicos por los Derechos Humanos Israel. El informe Nuestro Genocidio analiza cómo ocurrieron los ataques cronológica y geográficamente, y resulta evidente que respondieron a una agenda militar. Está claro que al inicio de los ataques, poco después del 7 de octubre, se emitió de inmediato la orden de evacuar 22 hospitales en el norte de Gaza. Y esto tuvo como efecto directo un movimiento de la población, porque si se quita la atención médica, además de dañar a las personas que están dentro, los hospitales y los equipos médicos, se perjudica a toda la población que está alrededor. La evacuación de los hospitales del norte fue de la mano del ataque y el vaciado de su población, para más tarde trasladarla al centro y después, siguiendo la misma lógica, moverla hacia el sur. Así que ambos elementos iban de la mano. Esa agenda se vio interrumpida porque Egipto resistió a la presión de abrir su frontera para permitir un empuje real de una población fuera de Gaza. Pero también hay muchos otros medios que el ejército israelí ha utilizado, como el asesinato directo o arrebatar la atención médica, provocando que la gente muera. Y luego están otros determinantes de la salud. Hablamos de agua, saneamiento, electricidad, educación, etc. Todo ello con un efecto muy perjudicial en la población. Aquellos meses, Mónica, dejaron imágenes de hospitales desbordados por el número de heridos, sin agua, sin combustible, que eran también centros desplazados y aún así fueron bombardeados. Así es. Israel al final pues daba la orden de desalojarlos, y cuando el personal sanitario accedía a marcharse con los pacientes y los familiares detrás, llegaba ese asalto terrestre, y durante el mismo los soldados destruían los equipos médicos, desde escáneres o incubadoras hasta máquinas de diálisis, lo que encontraban, y a veces lo hacían a mano, a culatazos, y como lo demuestran pues los muchos vídeos grabados por soldados y difundidos por ellos mismos en Israel. Esos equipos imprescindibles para Gaza no han sido reemplazados, porque Israel prohíbe su entrada, así como la de piezas de repuesto. A esa política se suma el asesinato directo y la detención masiva de sanitarios, que se convirtieron en un blanco preferente de Israel en la política que pretendía arrebatar a los gazatíes de la capacidad de sanar, como nos cuenta el doctor Munir Al-Bursh, director general del Ministerio de Salud de Gaza. La maquinaria de la muerte de la ocupación no se detuvo en niños y mujeres. Esta política se extendió a médicos, enfermeros y científicos. Se trataba de una estrategia sistemática para despojar a Gaza de toda capacidad intelectual capaz de atender a los heridos o construir un futuro. Desde el inicio de la guerra de exterminio, más de 1.589 profesionales de la salud han sido asesinados, incluyendo cirujanos pediátricos, oncólogos y médicos de urgencias. La ocupación ha destruido total o parcialmente todos los hospitales, demolido más de 90 centros de salud y cientos de médicos y científicos permanecen encarcelados hasta el día de hoy. Cuando la ocupación ataca al personal médico y científico, busca destruir la capacidad de supervivencia de la comunidad, inutilizar los hospitales, condenar a muerte a los heridos y al sufrimiento de los enfermos, y aterrorizar a los equipos médicos para impedirles cumplir con su deber humanitario. Quiere dejar la zona desprovista de médicos y paramédicos, permitiendo implementar sus políticas de desplazamiento de población, que es precisamente lo que busca. Primero, atacaron a los médicos, utilizando armas prohibidas internacionalmente y sometiendo
sometiéndolos a brutales torturas en prisión, como hicieron con el doctor Adnan al-Burj, mi primo, a quien arrestaron, torturaron y asesinaron en la cárcel. Su cuerpo permanece retenido en prisiones israelíes y hasta el día de hoy sus restos no han sido entregados. Era cirujano, jefe del departamento de ortopedia del Hospital Al-Shifa, graduado de una universidad británica con una amplia trayectoria en investigación científica y una autoridad destacada en ortopedia. También era profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Islámica. El ataque contra científicos y médicos privó a Gaza de su élite científica y médica para perpetuar el bloqueo, o mejor dicho, para mantener el bloqueo y la subyugación de este pueblo a la ocupación. La ocupación busca negarles representación, su propia existencia, sus médicos y sus paramédicos. Este caso que mencionaba el doctor Munir de su primo, mucha gente lo recordará, ese médico Adnan al-Burj, jefe del departamento de ortopedia del Hospital Shifa, lo recordamos porque la ONU y varias ONGs denunciaron que su muerte se produjo, Mónica, por una agresión sexual bajo torturas de Israel. Así es, fue uno de los casos más espeluznantes. Adnan era una referencia en Gaza, no solamente médica, era un deportista, un hombre amante de las antigüedades y una persona conocida por su devoción hacia el trabajo. En las primeras semanas de genocidio quedó cercado, con otros médicos, incluido su primo Munir, en su hospital en el Shifa y fue obligado a desalojar el centro, pero en lugar de ir al sur como desplazado, como pretendía Israel, buscó otro hospital donde ejercer, como cuenta su primo. Salimos juntos del cerco, como nos ordenaron las fuerzas de ocupación. Nos obligaron a salir con las manos en alto, encañonados con armas y tanques israelíes. Fue una escena aterradora. Salimos frente a las cámaras y el doctor Adnan transmitió en vivo por Al Jazeera describiendo los hechos. Los tanques israelíes rodearon el hospital Al-Shifa y se extendieron por más de 3 kilómetros en la calle Al-Wahda, con francotiradores apostados en ellos. Salimos de debajo de los tanques junto con el personal médico, los heridos y más de 30.000 desplazados dentro del hospital. Era una escena verdaderamente desgarradora. Transportábamos pacientes en camillas, camas y sillas de ruedas. La ocupación había convertido la zona en un campo de batalla, arrasando el terreno con excavadoras y transformándolo en dunas de arena, con cuerpos esparcidos por toda la calle. La ocupación nos ordenó que pusiéramos rumbo al sur, porque querían desplazar a la gente del norte, incluido el hospital Al-Shifa. Nos negamos y decidimos ir hacia el norte. El doctor Adnan y yo fuimos al hospital indonesio y comenzamos a trabajar allí. El doctor Adnan continuó en el departamento de cirugía ortopédica y comenzó a operar. Permanecimos en el hospital indonesio durante 2 semanas y luego nos sitiaron dentro del hospital. Fue un asedio y un bombardeo intensos. El doctor Adnan también resultó herido dentro del hospital indonesio, en el quirófano. Las fuerzas de ocupación lo atacaron con un misil que impactó en el quirófano mientras realizaba una cirugía. La pared se derrumbó sobre él y cayó al suelo. Luego recuperó la conciencia y se recompuso. Acto seguido, las fuerzas de ocupación rodearon el hospital y entraron. Accedieron a la planta baja mientras nosotros nos encontrábamos en los pisos superiores del hospital indonesio. Esto ocurrió apenas unas horas antes de que comenzara el primer alto el fuego. Tras el primer alto el fuego, nos marchamos para atender a nuestros heridos y enterrar a nuestros muertos y mártires. El doctor Adnan regresó a su casa y la encontró destruida. Rompió a llorar, de pie entre las ruinas de la casa que había construido, de sus antigüedades y los recuerdos de su infancia. Luego nos dirigimos al hospital Kamal Adwan. Como el doctor Adnan es cirujano ortopédico, decidimos que se quedara en el hospital Al-Auda, ya que allí realizábamos las cirugías. Entonces el hospital Kamal Adwan fue sitiado. Yo me fui y el doctor Adnan se marchó al hospital Al-Auda. Al-Auda también fue cercado y él se mantuvo en contacto. Le rogué varias veces que se marchara, sabiendo que volverían a sitiar el hospital Al-Auda. Y así ocurrió. Cuando salió, fue rodeado, desnudado y llevado a prisión. Luego, tras más de 1 mes y medio detenido, nos enteramos de su asesinato.
Mónica, se estima que cada día durante la guerra murieron en los ataques 2 trabajadores de la salud de Gaza. ¿Es así? Sí, estamos hablando pues de ataques bastante sistemáticos, de detenciones y ataques premeditados contra las personas que curaban en general, las que pasaron el genocidio trabajando sin apenas comer debido a la hambruna impuesta por Israel y que llegaron a excavar tumbas con sus propias manos en los complejos médicos para enterrar a los que fallecían. Cuando eran obligados a desalojar un hospital, como decía Munir, acudían a otro. Pero el objetivo, al final, ellos eran un objetivo primordial. A los médicos se les atacó también en sus casas, junto a sus familias. Un ejemplo es el caso de la pediatra Alaa Al-Nayar. Su casa fue bombardeada cuando su marido, también médico, estaba allí con sus 9 hijos, mientras ella atendía heridos en el hospital Nasser. Pues bien, se produjo un doble ataque y con el segundo impacto, 8 de los 9 niños de entre 7 meses y 8 años murieron quemados y desmembrados. Su marido sucumbió a las heridas pocos días después. Por eso yo creo que hay un factor muy calculado. Pensemos que los rescatistas han sido sistemáticamente atacados pese a trabajar identificados. Y hay que recordar el ataque contra una columna de ambulancias de Media Luna Roja, bomberos y defensa civil acribillada por Israel. 15 rescatistas fueron asesinados y enterrados por los propios soldados. O pensemos que más de 500 trabajadores humanitarios han sido asesinados. Y también en que la mayor parte de ambulancias ha quedado destruida. Y es que muchas veces se evacúa a heridos y cadáveres en carromatos tirados por burros. Animales que, por cierto, han llegado a ser secuestrados, entre comillas, por tropas israelíes para ser entregados a ONGs en Israel dedicadas a la protección de animales. Yo es que he perdido la cuenta en estos 2 años y medio de cuántos doctores han sido atacados por salvar vidas. Y eso, por cierto, incluye al propio doctor Munir Al-Bursh, como nos cuenta él. في أكثر من مستشفى من قبل الاحتلال تحصرت في مستشفى الشفاء. Fui cercado por las fuerzas de ocupación en más de un hospital, el Hospital Al-Shifa, el Hospital Kamal Adwan y el Hospital Indonesio. Solo pudimos salir después de presenciar la muerte de primera mano en muchos de estos lugares. Las fuerzas de ocupación nos sitiaron en un centro médico en Jabalia. Por la gracia de Dios, nos salvamos después de que la ocupación nos atacara directamente a nosotros, a mi casa y a mi familia. Mi hija pequeña murió por el misil de un F-16 y yo resulté herido en la espalda, casi paralizado. Me sometí a una cirugía de 6 horas y gracias a Dios ahora puedo caminar, pero aún estoy lesionado y necesito muchas más operaciones. Sin embargo, no puedo viajar al extranjero para recibir tratamiento como le pasa a mi gente. Hay más de 20.000 pacientes esperando para viajar al extranjero para ser tratados y nuestros nombres están registrados en la Organización Mundial de la Salud, pero la ocupación se niega a permitirnos, como a otros pacientes, viajar para recibir tratamiento. Y la gente sigue muriendo mientras espera para recibir atención médica. Tenemos estadísticas que muestran que más de 1.050 personas han muerto mientras esperaban tratamiento en el extranjero. Más de 1.050 personas, a las que hay que sumar otro millar asesinado por las bombas. Hay que recordar que las leyes internacionales protegen siempre a los sanitarios y a los hospitales, salvo que no operen como centro médico, sino como base militar. Pero, Mónica, este nunca ha sido el caso en Gaza. No, el derecho internacional humanitario y las convenciones de Ginebra ofrecen protección absoluta, tanto a médicos como rescatistas, a hospitales o ambulancias que Israel pues ignora por completo. Se han bombardeado clínicas de fertilidad, de rehabilitación, centros oncológicos, protésicos, clínicas maternas, centros pediátricos. No sé, hace tiempo leí un dato perturbador. Según la revista The Lancet, la esperanza de vida en Gaza se redujo en 40 años con este genocidio. Y claro, pues un pueblo sin médicos, sin especialistas y hospitales, pues no puede sobrevivir ni siquiera a enfermedades prevenibles tratables. Y eso es lo que ocurre en Gaza. Algunos de esos casi 1.600 médicos asesinados tenían especialidades únicas y con ellos ha desaparecido al menos 15 años de formación más los años que tuvieran de experiencia. Israel se ceba a los médicos más formados, dejando a gazatíes sin expertos en patologías concretas, como nos explicaba el doctor Munir. Por ejemplo, la ocupación atacó al doctor Suhaif Al-Lou, el único especialista en trasplantes de riñón en Gaza. Este médico había viajado a Jordania para formarse en su especialidad y regresó a Gaza un año antes de la guerra.
Durante el conflicto, él y su familia fueron atacados y asesinados. El doctor Hussam Hamada, el único especialista en laboratorio, también fue atacado. En las cárceles israelíes hay aproximadamente 83 médicos especialistas, entre ellos el doctor Murad Al-Kouka, cirujano de columna, y el doctor Abu Zuri, especialista en trasplantes de órganos y articulaciones. También hay 3 neurocirujanos detenidos, como el doctor Al-Mukir, uno de los especialistas más destacados. Hay muchos más médicos que son los únicos en sus respectivas especialidades. Son médicos que ahora mismo están en prisión. ¿Acusados de qué, Mónica? Pues de nada, es que Israel tampoco da muchas explicaciones. Se les arrestó en virtud de la ley de combatientes ilegales, que permite detener palestinos sin cargos ni juicio durante periodos prorrogables. Hace un año, The Guardian publicó un reportaje demoledor que recogía declaraciones de algunos médicos liberados, quienes contaban cómo habían sido torturados de forma que no pudieran volver a ejercer la medicina. En los casos de los cirujanos se le destrozaban las manos, por ejemplo, en las torturas. Además, reportaron malnutrición, humillaciones, golpes, violaciones y negación de atención médica. Hay campañas internacionales que exigen la liberación de doctores como Hussam Abu Safiya, pediatra y director del hospital Kamal Adwan, que lleva preso sin cargos más de 530 días y 2 semanas en régimen de aislamiento, en una celda tan pequeña que solo puede sentarse. Pero Israel hace oídos sordos. Bueno, pues es todo desolador y me vienen mucho a la cabeza estos vídeos que circulan por redes sociales que los propios soldados israelíes hacen de todo esto que nos has contado. Sacan vídeos sonrientes, es la labor que les han encomendado a Netanyahu y supongo que estarán orgullosos de hacerla. Mónica García Prieto, gracias por el reportaje. Volvemos contigo la semana que viene. Cuídate. Un beso. Adiós, Marc Javier. Hasta luego. Gracias. Y a Mar Bassets, me quedo con mal cuerpo después de escuchar todo esto. Que nos vemos el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. Gracias, Javier. ثمنها يا ناس غالي يلا على دلعونا هيهم عرفونا Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.